Hoy vamos a estudiar y quisiera que me acompañen en sus Biblias al capítulo número 3 de Apocalipsis. Hemos estado estudiando las iglesias del Apocalipsis y en sí la serie tiene un nombre que habla de Jesús y su iglesia. Jesús hablando al corazón de la iglesia. Y una de las cosas que observamos aquí es que no hay iglesia perfecta. Esto quiere decir que no hay ser humano perfecto. Todos somos imperfectos, solamente Jesús es perfecto. Y hemos visto de todo. Iglesias confiadas, veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que por su confianza su ciudad inclusive fue conquistada y esa era la advertencia. Vimos iglesias en este caso que trabajaban mucho, pero habían perdido ¿qué cosa? El amor. Y el Señor les habla sobre eso. Y hemos visto algunas iglesias. Hoy el título de la enseñanza es Puertas bien abiertas. A ver, diga conmigo, puertas bien abiertas. Muy bien, puertas bien abiertas. ¿Por qué? Porque cuando estábamos haciendo la enseñanza, estábamos estudiando para la enseñanza, a veces hay puertas abiertas, ¿verdad? Pero la puerta abierta, usted también puede ver que aunque está cerrada, está sin cerradura. Y quisiera ver más bien la imagen, si yo le digo una puerta bien abierta, ¿qué significa? Que usted a lo lejos puede ver que la puerta, ¿cómo está? Abierta y usted puede entrar por ella. A modo de ejemplo, yo recordaba dos anécdotas. Hace años atrás escuché predicar al hermano Ñato García, no sé cuántos lo recuerdan. Y este hombre hablaba algo muy interesante. Habló de cómo obtuvo un local del centro, que hasta el día de hoy sigue ahí una parrillada del Ñato. Y él contaba que había estado ahí el local y el local parecía imposible de adquirir, porque la zona era una zona de alta plusvalía, era muy caro en el arriendo, muy caro para comprar. Pero él dijo algo, me salió un gallito. Él dijo lo siguiente: si esto es de Dios y si esto es para mí, así se pare de cabeza quien sea, va a ser para mí. Y él contaba que detrás de este local no solamente estaba él, sino que habían varias personas. Y lo más gracioso es que habían otras personas que estaban ofertando un poco más. Lo que llama la atención de esto es que él decía, ¿y ahora cómo hago? Y él siempre para mí tuvo un testimonio de ser un hombre de oración y de dependencia. Y él decía que puso esto en manos de Dios y que tenía la confianza que lo poco que él había ofertado, si esto era para él, esto era para él. ¿Usted ha escuchado esa frase? Lo que es de Dios es para mí, ¿verdad? Entonces él más o menos llevaba eso. Y entonces cuenta la historia que él hace la oferta y que a pesar de que habían otros que estaban un poquito más altas en su oferta, el dueño decide otorgárselas a él. Esto a mí me llamó la atención. La otra anécdota no se la voy a contar. Tal vez al final se la dejo para que se quede como que es que va a contar. Pero a modo de ejemplo, algo así es lo que está sucediendo en la iglesia de Filadelfia. El Señor es quien les ha abierto una puerta y que Él mismo les va a decir cuál nadie la puede cerrar. Y vamos a observar cuál es esa puerta, qué pasaba en la iglesia de Filadelfia, cuál era su característica, qué era lo que tal vez, porque cuando hablamos de puertas abiertas que nadie puede cerrar, significa que tal vez alguien se la quería cerrar. Entonces vamos a ver quién era aquella persona o qué personaje es el que quería cerrar la puerta. Y cuando hay alguna oposición en su vida, ¿cómo se siente usted? Uno siente cierta angustia, a veces uno se siente con duda, no sabe cómo actuar. Y esto tal vez es lo que le está pasando a la iglesia de Filadelfia. Pero lo que me gusta aquí, y de todo lo que hemos estado aprendiendo en las iglesias del Apocalipsis, es la frase que el Señor dice, y yo conozco tus obras. Esto habla de que, miren, hay iglesia en Guayaquil, en Manta, en la China, en Francia. La iglesia del Señor está alrededor del mundo. Pero el Señor conoce cada cosa que sucede en su iglesia. Quiero decir, lo que sucede en su propia vida también, porque usted es parte de la iglesia del Señor.
Y así usted viva muy alejado, no hay nada que sea desconocido para Dios. Y en este caso, Dios va a hablar a una iglesia que necesitaba el ánimo de su buen pastor para perseverar y para continuar con el llamado que Dios les había dado. En este caso, la puerta que Él les había abierto. ¿Ustedes quieren descubrir cuál es la puerta que Dios ha abierto para su vida? A ver, ¿quién me dice amén? Yo sí quiero. ¿Qué es aquello que tal vez la oposición quiera cerrar, pero que la palabra de Dios dice que nadie puede cerrarla? Yo sí quiero descubrir, quiero que lo descubramos hoy juntos y vamos a estar todos entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, y vamos a leer desde el versículo número 7. Apocalipsis, capítulo número 3. El Apocalipsis es el último libro que usted va a encontrar en su Biblia, así que pueden empezar de atrás para adelante. Y el capítulo 2, fácil de encontrar, perdón, el capítulo 3, fácil de encontrar, está después del 2 y antes del 4. No fue un chiste, puede reírse tranquilamente. Muy bien. Miren lo que dice la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Subraya esa frase, siempre subrayela, porque es lo que se repite dentro de estas cartas. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie, diga conmigo, nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, que dice la palabra, dice a las iglesias. Muy bien. Vamos a lo primero. Vamos a un poquito el contexto de la ciudad. Y hemos visto algo interesante. Cuando observamos el contexto de la ciudad y aprendemos un poco dónde está situada la iglesia, de alguna forma como que posee cierta característica de lo que el Señor le va a hablar. Entonces como que tal vez la cultura de la ciudad como que se apega mucho al comportamiento de la iglesia. ¿Ya? Yo le voy a comentar algo que una vez me sucedió. Hay la denominación en la que nosotros somos la Alianza Cristiana y Misionera. Y es una denominación conservadora. Pero dentro de Guayaquil, usted se da cuenta que el guayaquileño es un poco, no digo más alegre, sino como que es más afectivo, como que de sangre más caliente, ¿verdad? Y aquí tal vez en ciertas iglesias, alianzas, cuando hay cánticos se aplaude, o cuando algo dice el pastor y la iglesia quiere afirmar algo, dicen amén. En cierta ocasión, en cambio, estuve en Quito, una iglesia aliancista, se llama El Batán, y yo venía de una iglesia aliancista aquí de Guayaquil. Entonces, cuando visité la del Batán, ¿verdad? Yo estaba acostumbrado que cuando estaba en la alabanza, aplaude. Y que cuando en cambio el pastor decía algo que a uno le llamaba la atención, decía amén. Pero allá yo me di cuenta de algo y me tocó una experiencia bien graciosa. El pastor dijo algo que cautivó mi atención y llegó a lo más profundo de mi corazón. Y yo dije, amén. Y todos los hermanos del Batán se quedaron viéndome que de dónde salió este bicho raro. Entonces, como que de alguna forma la cultura o el comportamiento está ligado también al comportamiento de la iglesia. Y es algo así. Por eso vamos a ver un poco también el trasfondo de la iglesia a la que el Señor le escribe.
Filadelfia tiene un nombre singular, se piensa que por la persona que la funda le puso en honor a su hermano a quien él amaba, por eso el Filadelfia significa amor fraternal, y es por eso que se piensa que este es el nombre, por la forma en la que el fundador amaba a su hermano. Se piensa que es por eso. Pero lo interesante es que una de las cosas que marca la cultura griega es que ellos supieron poner su cultura y su idioma, es como el inglés hoy en día, en todas las naciones a nivel mundial. Entonces, Filadelfia se volvió un centro misionero, por llamarlo de alguna forma, donde de ahí iba a salir a las naciones la cultura griega, el idioma del griego, sus religiones también. Por eso es que cuando usted iba a una ciudad como la de Filadelfia, se volvía en una ciudad, o sea, usted se envolvía en una ciudad de mucha adoración, de muchos templos. Por eso se ganó inclusive el nombre de Pequeña Atenas o Atenitas. De hecho, así es como le llamaban. Y había un templo famoso inclusive, que era el templo del dios Baco, el dios del vino. Típicas fiestas de un dios como este eran fiestas en las calles con mucha borrachera. Filadelfia era conocida como la ciudad puerta hacia otras naciones. ¿Por qué? Porque de ahí salían llevando este mensaje en cambio de su cultura, de su religión y de su idioma hacia otras naciones. Por eso es que a esta específicamente se la conocía como la ciudad puerta a otras naciones. Pero veamos el trasfondo de la iglesia que estaba en ese lugar. Primero, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que ellos tenían? El Señor les había dicho que ellos tenían una puerta abierta, ¿verdad? Entonces, y ya vemos el trasfondo porque lo vamos a entender con mayor profundidad. Lo segundo que vemos es que era una iglesia que tenía pocas fuerzas, pero ¿qué había pasado? Habían guardado la palabra y no habían negado ¿qué cosa? El nombre del Señor. Entonces, si observamos estas cosas de poca fuerza, tuvo que haber sido una iglesia que trabajaba, pero con mucha oposición. Con mucho trabajo, pero con mucha oposición. El día de ayer estuvimos con mis hijos, ellos están cogiendo unas clases de surf, y la primera vez que yo los vi, la marea estaba bonita, las olas estaban pequeñas, suaves de coger, por así decirlo. Pero el día de ayer les cogió una marea alta, cuando la marea sube y venía con mayor fuerza. Entonces, la primera vez cuando mis hijos hicieron esta práctica salieron y no estaban cansados. Pregúntenme cómo les fue ayer. Salieron desmayados. ¿Por qué? Porque aunque estaban haciendo el ejercicio, la marea estaba dándoles duro. Entonces, más o menos eso es lo que estaba pasando aquí en esta iglesia. Estaban trabajando, pero la oposición, la marea, estaba dándoles duro. Muy bien. Pero a pesar de esto, ellos habían guardado la palabra de Dios y no han negado el nombre del Señor. Y hay una palabra para paciencia. La palabra en el griego para paciencia es la palabra hipumoné. ¿Qué significa esto? Que alguien es perseverante a pesar de las pruebas. Perseverante a pesar de las pruebas. ¿Qué es lo que causa la prueba en el ser humano? Muchas veces algo que le llamamos la renuncia, ¿verdad? ¿Quiere usted empezar? Pongamos un ejemplo súper básico de entender. Usted empieza el mes de enero, casi siempre el mes de enero, en época normal, los gimnasios, por lo menos desde mi punto de vista, se abarrotan porque la gente quiere bajar lo que subió en diciembre, ¿verdad? Y una de las metas comunes de las personas es, ahora sí a bajar de peso, vamos a hacer dieta, ¿verdad? Empieza la primera semana y todo se ve bonito, pero la segunda semana, donde usted ya le duelen los brazos, usted deja de ir a algún lugar de ejercicio y vuelve a hacer, ¿qué es lo que le duele? Los brazos, las piernas, ¿verdad? Deja de comer como comía antes y la cosa se pone seria. ¿Qué pasó ahí? Muchos claudican de lo que empezaron y lo dejaron ahí botado. Algo similar es lo contrario, lo que queremos explicar con esa palabra hipumone. A pesar de la dificultad, se tiene paciencia y se persevera. Y si queremos darle una característica a la iglesia de Filadelfia, es esa,
que puede perseverar en medio de las pruebas. El Señor, en el verso número 8, mire lo que dice aquí. Yo conozco tus obras y he aquí puesto delante de ti una puerta abierta. Me encanta esa frase, una puerta abierta. Entonces, cuando vemos una puerta abierta, yo le voy a decir lo siguiente. La pregunta sería ¿quién la abrió? ¿Se da cuenta de eso? ¿Y quién la dejó abierta? En cierta ocasión, en el negocio que tenemos con mi esposa, usted sale y deja solo puesto una alarma y yo sin querer me olvidé de dejar cerrada la puerta y ya nos fuimos a la casa y regresamos al otro día, ¿verdad? Y yo tengo a veces esto de que me olvido ciertas cosas y yo llego, ¿verdad? Y voy a poner la llave y estaba sin candado y yo bien molesto. ¿Quién dejó la puerta abierta? Y no me acordaba que había sido yo mismo. ¿Quién dejó la puerta abierta o quién la abrió? Esa es la pregunta. Miren, cuando yo quisiera que esto lo hagamos tanto aquí físicamente como en casa, cada vez que nosotros nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, la palabra de Dios empieza a hablar a nuestras vidas, pero nosotros tenemos que escudriñar, y una manera de escudriñar la Escritura es hacer preguntas a lo que estamos leyendo. Preguntas como quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y eso nos van a dar respuesta. Entonces aquí dice, hay una puerta, ¿cómo está? Abierta. La pregunta sería, ¿quién abrió la puerta? Y la respuesta es fácil. El Señor mismo la dice, yo la he puesto delante de ti. Yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Entonces, cuando yo veo esto de que quien abre la puerta es Jesús, ya hay que verlo a través de lo que la Biblia dice. Es qué autoridad tiene Jesús. ¿Quién es Jesús entonces? Para que Él pueda abrir esta puerta para esta iglesia. Lo primero que yo quiero resaltar es en el verso 8. ¿Quién es Jesús? Verso 8 dice, yo conozco tus obras. Es el que los conoce. Eso me encanta. Yo de verdad que una de las cosas que más guardo ahorita de la enseñanza de las iglesias es que Jesús conoce a profundidad. Cuando la palabra conoce, si la queremos traducir del original, la palabra es mirar con atención. Mirar con atención. Poder discernir el motor del asunto. O sea, Jesús no es que mira lo que está afuera, sino es que Jesús mira lo más profundo del corazón de cada persona, que es su iglesia. Cuando hablamos de iglesia no hablamos de paredes, hablamos de personas, ¿ya? A través del tiempo. Y el Señor escudriña lo más profundo del corazón de todos los que estamos aquí, de todos los que se reúnen en su nombre, de todos los que han creído en su nombre y aún de los que aún no creen en su nombre. El Señor conoce las intenciones. Y esto es lo que vemos aquí. ¿Quién es que abre la puerta? Jesús. ¿Quién es Jesús? El que conoce aún lo más profundo del corazón del ser humano. ¿Qué más vemos aquí? Y hay una característica que yo quisiera que ustedes observen tanto aquí como en casa. Jesús siempre da una descripción cuando va a dar una introducción. Cada vez que usted ve una introducción en la carta a una de las iglesias, Jesús se describe a sí mismo para su iglesia. Siempre lo va a observar. ¿Cómo Jesús se describió aquí? Eso es lo importante que veamos. Verso número 7. Mire cómo Jesús se describe a sí mismo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice, y ahí por favor, si usted puede subrayar su Biblia, subráyela. Esto dice el santo, no solamente ponga santo, sino el santo. Luego dice el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El primero calificativo que usa Jesús para describirse a sí mismo es el santo. Pero estudiamos él, la palabra él. Cuando vemos esta palabra él, significa que él es el único poseedor de esta característica, que la primera es el santo. No hay santo como el Señor. Él es santidad completa, no hay algo fuera de él. Él es santo, completamente santo. Veamos lo que dice la Escritura. Vamos al Salmo capítulo número 22, versículo número 3. Libro de los Salmos, capítulo número 22, versículo número 3.
Salmo 22, verso número 3, dice lo siguiente. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esta santidad es descrita también al libro de Isaías. Venga conmigo un ratito al libro de Isaías, por favor. Y vamos a estar en el capítulo número 6. Los ángeles mismos, al estar frente a la santidad de Dios, exclaman lo siguiente. Isaías, capítulo número 6, versículo número 2 y 3. Dice la Biblia: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, miren la adoración en el cielo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta es la alabanza. ¿Has escuchado los cánticos aquí en la tierra? Miren los cánticos del cielo, cómo adoran al Señor, proclamando su santidad. Y esto es lo que habla de quién es Jesús. Jesús se describe a sí mismo como el santo. Él está hablando de su deidad, de quién es Él, de lo que posee Jesús, que es santidad. Ahora, regresemos a Apocalipsis. Ya vimos la primera palabra, el santo. La segunda palabra, usted la va a encontrar en el capítulo número 3, en el mismo versículo número 7, dice el santo y luego dice el verdadero. 2 formas de traducir esta palabra. La primera forma de traducir la palabra verdadero del griego vendría a ser algo que es verdadero y no falso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos conocen la bahía de Guayaquil? ¿Ah? Muy aniñados aquí, todos conocemos la bahía de Guayaquil, ¿verdad? ¿Qué es lo que más se consigue en la bahía de Guayaquil? Usted va, ¿verdad? Y usted dice, quiero comprar una camisa para hacer deporte. ¿Y qué encuentra? Todas aquellas marcas, ¿verdad? Nike, Adidas. Bueno, algunos ponen, en vez de Nike, ponen Nikes, algo así, ¿ya? Pero la cosa es que quieren imitar algo y hay otras que sí dicen completamente. Pero usted sabe que una verdadera, digamos, le cuesta, yo qué sé, $40 y una allá tal vez le cuesta $6, $7. ¿Sabe qué es verdadero o falso? A ver, es falso, ¿verdad? Usted sabe que eso es, aquí decimos puete. Es algo que es falso. Entonces, esa es la primera manera de hacer la palabra verdadero uso, pero esta no es, sino hay otra palabra en el griego que es la palabra aletinos y significa verdadero y no fingido. No es que es algo que es de otra marca como lo que explicamos, sino alguien que pretenda hacer algo y no lo es, ¿verdad? Entonces Jesús no pretende ser Dios. Queridos hermanos, Jesús es Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Conoce sus obras. Esta característica solo le pertenece al Señor, el conocer todo. La santidad le pertenece a Dios y Jesús está diciendo, yo soy el santo y Él es el verdadero. Él no finge ser algo, Él es lo que es. Y ya vamos a entender esta parte de aquí. Miren lo que dice también, la descripción que Él hace. Verso 7, Él es el santo, el verdadero, y aquí viene algo interesante. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué quiere hablar esta frase? Vamos a Isaías 22 para poder entender un poquito esta frase del que tiene las llaves, el que abre, el que cierra, y si Él abre, nadie cierra. Y si Isaías 22, versículo número 22. Porque esta frase que usa el Señor para describirse a sí mismo va a hablar sobre autoridad. Diga conmigo autoridad. La autoridad que Él posee, la potestad que Él tiene. Verso 22 de Isaías 22 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Se está hablando de quién es Jesús, la potestad, la autoridad que Jesús posee en este reino, en el reino de Dios.
Entonces, observamos todo esto, ¿verdad? Vimos que Él es quien conoce los corazones, Él es el santo, Él es el verdadero, Él es el que tiene la autoridad. ¿Por qué lo dice? ¿Dónde estaba situado Él? En Filadelfia. Ya vimos cómo era esta ciudad. Era una ciudad que le conocían como la pequeña Atenas. Muchos templos donde habían muchos dioses, ahí sí vamos a decirlo como es, cohetes, ¿ya? Falsos, muchos dioses falsos. Entonces Jesús viene y se describe a sí mismo y muestra a su iglesia quién es el que les está hablando, quién es el que está enviando el mensaje. Porque en su cultura, acuérdense de esto, esta era una ciudad que quería expandir la cultura griega alrededor del mundo, y Jesús está haciendo algo diferente con esta ciudad, con la iglesia de esta ciudad, pero ellos tienen que saber quién les está comandando, quién les está diciendo algo. Y Él les está diciendo que Él es el santo. ¿Se acuerdan el dios Baco que les comentaba? ¿Qué hacía? ¿Dios de qué era el dios Baco? Dios del vino. Una hermana que hace así. Es verdad, ¿verdad? Dios de andar tomando. Entonces sus celebraciones correspondían de esa manera. Jesús está diciendo, hey, el Dios que le está hablando, el verdadero Dios, porque Él se está diciendo como verdadero Dios, es santo completamente. Y Él es el que tiene la autoridad. Entonces, Él hace de alguna forma un contraste bien pesado entre estos dioses falsos que la cultura griega quería expandir por toda región y el verdadero, quien ahora la iglesia, porque vamos a ver esto, ¿cuál es la puerta? Tiene también esta encomienda de dar a conocer. Ahora, volvamos a Apocalipsis capítulo número 3. ¿Se acuerda que yo le dije que cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad? Siempre vamos a ver palabras que se repiten, ¿verdad? Que nos va a mostrar lo obvio, pero hay que hacer preguntas también, ¿verdad? Entonces yo me hice una pregunta. La primera pregunta era, ¿quién abrió la puerta? ¿Verdad? Está el Señor. ¿Cuál es la segunda puerta? Digamos que hacemos un concurso. No hay concursos que hacen así. Escuchen lo siguiente. Que uno le entregaban un pocotón de llaves, ¿verdad? Y les ponían 4 puertas, ¿se acuerdan? Y uno tenía que escoger una de esas puertas. Y ir a abrir, y detrás de esa puerta, ¿qué había? ¿Un premio o nada? La pregunta es, ya, está la puerta abierta, y yo hice esta pregunta. ¿Qué hay detrás de la puerta? O sea, está la puerta abierta y ¿qué hay luego de la puerta? Es una pregunta que hay que hacerse. Veamos cómo responde la Biblia, y no quiero darle una interpretación incorrecta, sino más bien, cuando hablamos de las puertas, ver qué es lo que la Biblia dice acerca de las puertas. Vamos a Juan capítulo número 10, por favor, y veamos qué es lo que la Biblia ha enseñado, o cuando el Señor o uno de sus discípulos que escribe la palabra ha usado este término de la puerta. En Juan capítulo número 10, de hecho usted cuando lea el Evangelio de Juan va a encontrar varias veces que el Señor dice, yo soy esto, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Él también dice, yo soy la puerta, que es la referencia que vamos a ver, yo soy ante Abraham. Van a ver muchos yo soy. Pero quiero que observemos este de Juan 10, versículo número del 7 al 9. Ya, Juan 10, versículos del 7 al 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Miren este versículo. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ¿qué dice la Escritura? Será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Me encanta esta forma de explicar del Señor. Porque hay una puerta que en este caso nos lleva hacia Jesús. ¿Quién es Jesús? Él es el Dios. Pero no solamente que es Dios, sino que Él es Salvador. Entonces, detrás de esta puerta que el Señor ha dejado abierta para la iglesia de Filadelfia, se encuentra esa salvación. Es la salvación que se ha otorgado a nosotros pecadores. Pero esto de la puerta, esto de que se abre, ¿verdad? Se me hizo pensar de que, bueno, hay puertas y hay llaves. Y de alguna forma quisiera explicarlo de esta manera.
Vamos a Mateo capítulo número 16. El Señor un día le dice algo a Pedro, algo que es muy conocido, ¿verdad? Mateo capítulo 16. Y vamos a estar versículo número 3 en adelante. 3 en adelante. Vamos a leerlo, dar un poquito de contexto sobre el pasar esta puerta o entender lo de las llaves. Vamos a cerrar esta enseñanza entendiendo qué hay detrás de esta puerta. Mateo 16, versículo número 13. ¿Todos llegaron? Amén. Dice la Biblia: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Miren la pregunta que les hace, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús les dice, miren la pregunta que Jesús le hace. La primera pregunta es: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos responden: Juan el Bautista, o eres uno de los profetas. Pero Jesús va a confrontar. De alguna forma a sus discípulos le dicen: pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y miren la respuesta. Verso número 15 vemos esa pregunta. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16 responde esto Pedro. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Miren lo que le está diciendo. Los otros atribuían que Jesús era un profeta, otros pensaban que era hasta la reencarnación de Juan el Bautista. Pedro les está diciendo: tú eres el Mesías Salvador. Tú eres al quien hemos estado esperando. Tú eres el Dios que viniste a salvarnos. Eso es lo que está diciéndole Pedro. Y Jesús le dice lo siguiente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y miren esta frase de aquí: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué le dio a Pedro? Las llaves. Queridos hermanos, ¿cuántos aquí somos campeones en perder las llaves? Amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Saben cuántas veces he dado las llaves del carro dentro del carro? Perdido cuentas para que venga alguien, abra la ventanita y te abra la puerta. A mí me ha pasado 500 veces. ¿Qué hacen las llaves? ¿Abren qué cosa? Abren las puertas, ¿verdad? Abren las puertas. ¿Qué es esto de que abren las puertas? Porque esta enseñanza se lo ha tomado, pero mire, para hacer y deshacer lo que la gente quiere. Y esta enseñanza tiene una profundidad hermosa. ¿Cuál fue la oportunidad, la bendición que Pedro recibió cuando el Señor le dijo: yo te doy a ti las llaves? ¿Las llaves de qué le dio? Del reino, ¿verdad? Entonces él tenía esto de que iba a abrir la puerta hacia otras personas. ¿Hacia dónde? Hacia el reino. ¿Cuándo lo hizo? 2 eventos que quisiera que lo estudien en casa. Hechos capítulo número 2, día de Pentecostés. Léalo por favor en su casa. Primera predicación de Pedro, cuando el Espíritu de Dios viene a la iglesia, viene ya a la iglesia y los empodera, le da ese poder que el Señor les dice. Pedro predica el evangelio y se convierte en los judíos. Es algo increíble de leer cuánta gente vino ese día en un mensaje que el apóstol Pedro, un pescador escogido por Jesús, lo da. No fue un sacerdote de aquellos que sabían hartísimo, no, fue alguien que el Espíritu de Dios vino en su corazón y habló. Y abrió el reino para los judíos. Ahí estaban las llaves usándose. Pedro también tiene la bendición de abrir el reino, Hechos capítulo número 10, en la casa de un hombre llamado Cornelio, a quienes no eran judíos. Léalo también por favor en casa. Lo hacen buscar. Pedro viene y dice: ¿y yo cómo voy a ir a la casa de los gentiles? Ellos tenían este pensamiento de que los judíos no podían compartir con aquellos que no eran judíos, porque los no judíos comían hasta otras cosas que los judíos tenían una dieta que decían: yo no puedo comer eso. Entonces ellos decían: no, son los inmundos. Así lo decían. Entonces no podemos tener como que compañerismo con ellos, es lo que trataban de decir. Pero viene el Señor y le dice: tú no llames inmundo a nada. Y ve con esos hombres que tienen a buscar. Él va, entra a la casa, predica, y mientras está predicando el Espíritu de Dios, viene aquella gente que no era judía y empezaron a hablar en lenguas, dice la Escritura, y dice Pedro:
Dios también otorga salvación a quienes no son judíos. ¿Qué hizo Pedro ahí con las llaves del reino? Abrió el reino ¿a quiénes? A los no judíos. ¿Ya? ¡Qué increíble! ¿Qué estaba detrás de la puerta de esa llave que a Pedro le había sido dada? La salvación. Estaba Jesús. Estaba la oportunidad de que luego de una reunión de oración salieran de esa reunión de oración y le habló a la gente judía y la gente entendía. Y la gente venía al mensaje al corazón. Y entendían su condición de pecador, pero entendían que había salvación. Y luego también los no judíos, quienes empezaron a conocer el nombre de Jesús por medio de este hombre llamado Pedro. Ahí están esas puertas. Ahora, ¿es solamente, aquí hay una pregunta válida, ¿es solamente Pedro el encargado de hacer esto? ¿Hay una sola copia de la llave, por así decirlo? O sea, Jesús le dijo solo a Pedro, Pedro, tú solamente ten las llaves y nadie más hace nada. O sea, Pedro tendría que vivir hasta el día de hoy para que siga predicando. Y Pedro ya se murió hace muchos años, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cuál fue la encomienda de Jesús? Vamos a Mateo capítulo número 28. Fácil de verlo. Versículos 19 y 20. Versículos muy, muy conocidos. Un versículo muy conocido. Mateo 28, versículos del 18, sigamos. Del 16, como siempre les digo, para el contexto. Dice la Biblia, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos aún dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, miren esto, toda potestad, todo poder, toda autoridad, significa esto, me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, tengo toda la autoridad, todo el poder, y les digo esto. Miren lo que les dice. Por tanto, id, ¿y qué? A ser discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Diga conmigo, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, miren lo que dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los domingos. No, ¿verdad? Esta versión está rara, ¿verdad? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es lo que dice el Señor. ¿Le encomendó solamente a Pedro? No. ¿Quién está aquí en la encomienda de ir a las naciones a ser discípulos? La iglesia. ¿Qué tenían que hacer? Bautizarlos. ¿Cómo llega uno al punto de bautizar? Predicando el evangelio. Si no, ¿cómo nos podemos identificar con Cristo? ¿Cómo podemos descender a las aguas y decir que somos completamente revestidos de Cristo si no nos mostraron el evangelio, la condición de pecado? Hay que predicar el evangelio, pero no solamente llevarlos al punto que se identifiquen con Cristo, sino a enseñarles. Entonces, eso es hacer discipulado. Y es lo que el Señor les está diciendo aquí, no solamente a Pedro, sino también a ¿quiénes? A los discípulos. Miren lo que un día, en el libro de Hechos, Lucas recabe esta información. Vamos al capítulo número 14, por favor. Hechos número 14, versículo 24 al 28. Pablo y Bernabé ya habían estado en algunas partes predicando el evangelio. Hubo una oposición. Hechos 14, versículos 24 al 28, dice la Biblia. Y pasando luego por Pisida, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, aquí van a dar un informe, y reunidos a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y miren la frase que usa aquí. Y cómo había abierto la puerta de ¿qué? De la fe a los gentiles. ¿Qué puerta se les había abierto a ellos? La de la fe a los gentiles. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ellos iban a una ciudad y empezaban a abrir el evangelio, se abría una puerta. ¿Cuál era la puerta?
Para mí yo lo voy a ver la puerta de los oídos y del corazón de las personas. Para que ellos hablaran y los otros quisieran escuchar, receptaran el mensaje y vinieran a los pies de Cristo. Esa era la puerta que se abrió. Mire cómo lo dice en 1 Corintios capítulo número 16. Vamos a 1 Corintios capítulo número 16, versículos 8 al 9. 1 Corintios capítulo número 16, versículos del 8 a 9. ¿Ya? Dice la Biblia. Los planes de Pablo están siendo contados aquí y Pablo dice lo siguiente: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, esta fiesta, porque se me ha abierto, ¿qué cosa? Puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Una puerta para la predicación, para la evangelización. Eso es lo que estaba abriéndose en la vida, en cambio, en este caso del apóstol. 2 Corintios, vamos a 2 Corintios capítulo número 2. 2 Corintios capítulo número 2, versículos del 12 al 13. Mire lo que dice la Escritura. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Y ahí eso pueden estudiarlo un poquito cuando estudien. De hecho, hay una enseñanza de 2 Corintios, Richard y Lady lo están haciendo. Pablo sintió un poco de necesidad de saber cómo estaba su hermano. Y cuando llegó a esta región y no lo encuentra, aunque se le había abierto la puerta, ¿para qué? Para predicar el evangelio. En este caso él no lo pudo hacer porque estaba preocupado por alguien. Pero ¿qué es lo central aquí? La puerta que se había abierto al evangelio. Colosenses 4:3. Vamos un ratito a Colosenses. Colosenses 4, versículo número 3. Vamos a ir un versículo más arriba. Desde el 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra, ¿qué cosa? Puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. ¿Qué hay detrás de la puerta, queridos hermanos? ¿Qué era la puerta abierta a Filadelfia? ¿Qué era lo que estaba ahí delante de ellos? Que Cristo la había abierto y que nadie podía cerrarla. Era una oportunidad. La Biblia nos enseña esta oportunidad de llevar, ¿qué cosa? El evangelio, mostrar a Jesús por medio de la predicación de su palabra, por medio de la enseñanza de su palabra, por medio de la vida del creyente. Eso es lo que la puerta que se había abierto. Me gustó una anécdota de Spurgeon y se la quiero leer. Dice: un hombre que haya sido tocado por Jesús vino en cierta ocasión a Spurgeon y le preguntó cómo podía ganarse a otros para Jesús. Spurgeon le preguntó: ¿qué eres? ¿En qué trabajas? Y el hombre le dice: yo soy un maquinista de tren. Entonces le dice Spurgeon: ¿el hombre que echa las paladas de carbón en tu tren es cristiano? Y mira lo que le responde: no lo sé. O sea, el compañero de trabajo, ¿es cristiano? No lo sé. Y Spurgeon le dice: regresa, averígualo. Y empieza con él. ¡Qué lindo! En la vida del creyente hay una puerta que se abre. ¿Cuál es la puerta? Mostrar a Jesús. El Señor mismo nos envió a todas las naciones a que llevemos el mensaje de reconciliación. Este mensaje que debe penetrar el corazón del ser humano, lo posee Pedro, no solo Pedro, la iglesia, en todos sus tiempos, sí, en todos sus tiempos. Y es lo que la Escritura nos está diciendo. Pero ¿qué pasa cuando esta puerta se abre? ¿Qué causa cuando el evangelio llega a un lugar? La oposición. Siempre va a llegar oposición. Vamos a Apocalipsis capítulo número 3. Miren lo que dice Apocalipsis número 3. ¿Ya? Apocalipsis capítulo número 3, verso número 8. Vamos a leerlo un poco. Dice la Biblia:
yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo estaban? Con pocas fuerzas, guardó la palabra, que ya vamos a entender lo que es, y no ha negado su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué usa eso? Porque pudieron haber sido tentados a negar el nombre de Jesús. Veámoslo, ¿por qué? Miren el verso número 9. He aquí, y aquí está la razón. Yo entrego, y mire cómo le llama esto, de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¡Wow! ¿Cómo los llamó a estos hombres o a estas personas? Iglesia de Satanás. Así los llamó. Richard citaba la semana pasada sepulcros blanqueados para hablar de un grupo de gente que por fuera se mostraban muy religiosos, muy santos, pero por dentro estaba una escoria. Jesús les dice aquí, iglesia de Satanás. Dicen ser judíos, él los describe, no lo son, mienten. Porque el verdadero judío guarda la esperanza de un Mesías. Y estos hombres no estaban viendo esta predicación, no estaban viendo el mensaje que el Mesías había venido. Siempre había, cada vez que usted va a ver en las Escrituras, el libro de los Hechos lo explica hartísimas veces. Cada vez que se ve que, en este caso, Pablo, que es uno de los que más se describe en el libro de los Hechos, sale y predica en un lugar, siempre hay una oposición. Porque ante la predicación de la verdad, mire, la predicación de la verdad no gusta. Queridos hermanos, predicar la verdad a las personas no les gusta. Y me voy a incluir, no nos gusta. ¿Por qué? Porque el evangelio es tal como el sol cuando se ve directamente con los ojos. ¿Le ha pasado? Hoy día que veníamos con mi hijo, ¿verdad? Estábamos en plena salida del sol y mi hijo estaba hasta dormido y una de esas hace así. ¿Qué te pasa? Dice, es que la luz del sol me estorba. Sí, es que la luz del evangelio trae algo que confronta el mal camino que los seres humanos llevamos. Entonces, cuando el evangelio es presentado sin ninguna forma de diluirlo, ¿va a qué? A estorbar. ¿Y qué haces cuando tú estorbas? Cuando usted va manejando en la carretera, ¿verdad? Y está el sol de frente y le da a los ojos. ¿Qué hace usted? ¿Qué es lo que uno hace? Baja la visera, otros se ponen las gafas, si no hay visera porque tal vez alguien le rompió, pone un papel, o sea, hace todo para que no le llegue, ¿verdad? Exactamente igual. Cuando el evangelio empieza a llegar a un lugar, toda oposición para que eso salga. Entonces, veamos unos relatos pequeños. Vamos a Hechos capítulo número 13. Hechos capítulo número 13, versículos números 44 al 45. Hechos 13. Pablo en Antioquía, versos 44. Miren lo que pasó aquí. Esto es interesante de leer. 13, 1 y 3. Hechos 1, 3, versículo número 47, 44 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el siguiente día de reposo, ya Pablo había predicado, algunos habían escuchado el evangelio. Miren lo que pasó en la segunda predicación. En el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, aquí está lo que a Jesucristo se empieza a referir. Viendo los judíos, la muchedumbre, ¿qué pasó? Se llenaron de ¿qué cosa? De celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era necesario que se les hable primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Verso 50, dice lo siguiente, pero los judíos instagaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron ¿qué cosa? Persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Y qué hicieron? Los expulsaron de la ciudad. ¿Lo sacaron? Miren lo que le pasó luego en Iconio, verso 5 del capítulo 14, súper rápido. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a
apedrearlos. Se salvan de una apedreada por ahí, pero llegan a un lugar llamado Listra, en el mismo capítulo 14, y veamos algo en el versículo 19. Miren esto de aquí. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y aquí sí los cogió. Y habiéndolos apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¡Wow! Esa es la gran oposición que la palabra de Dios nos deja ver cuando el evangelio está siendo predicado. Ahora, ¿cuál era la actitud de esta iglesia? ¿Qué causa esta persecución? Desánimo, ¿verdad? Mucha gente puede desanimarse. Usted empieza a predicar el evangelio en sus familiares y usted puede tal vez tener comentarios como, ¿sabe qué, Javier? Empecé a predicar el evangelio y ya no me invitan a las comidas de la familia. O voy a la comida de la familia y se me mofan, se me burlan. Y pueden haber cosas como esas cuando empezamos a predicar el evangelio tanto por la palabra como con la vida. Entonces, ¿empieza a haber persecución? Sí, el evangelio trae esa persecución. Ahora, ¿cuál era la actitud? ¿Se acuerdan de esa palabra que les enseñé? Hipumone, que hablaba de la paciencia en medio de las pruebas, la perseverancia en medio de las pruebas. Esto es lo que ellos tenían. Y miren lo que la Biblia, volvamos a capítulo 3 de Apocalipsis, por favor. Y vamos a ver la descripción de esta iglesia. Miren la actitud. 3 cosas que me llamaron la atención. Verso número 8. Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y miren la descripción. Porque aunque tienes pocas fuerzas, diga conmigo, pocas fuerzas. 1, has guardado mi palabra. 2, y no has negado, ¿qué cosa? Mi nombre. 3 cosas puntuales de esta iglesia. Tenía pocas fuerzas, no es que no tenía fuerzas, sino que ya tenía pocas fuerzas, ¿verdad? Y vamos a ver esto de aquí. Has guardado mi palabra, que habla de la obediencia, y no has negado mi nombre. No negaban su nombre por la confianza que tenían en aquel que les había hablado, Jesús. ¿Cómo podían perseverar con poca fuerza? Es la pregunta. ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo es que alguien puede tener la capacidad para perseverar cuando tiene pocas fuerzas? Miren, me gustó una frase, no encontré el autor, pero me gustó lo que decía. Y dice de la siguiente manera: ellos tenían la suficiente debilidad para que el poder de Dios actúe en ellos. Qué increíble. Ellos tenían la suficiente debilidad para que el poder de Dios actúe en ellos. Eso se llama dependencia de Dios. Miren, la Biblia nos muestra que el apóstol Pablo poseía una enfermedad. Vamos un ratito a 2 de Corintios, capítulo número 12. Vamos un ratito. Hay varias teorías, muchos piensan que fueron los ojos. Bueno, hay varias teorías, no quiero entrar en discusión de esto, sino que tenía algún, y la Biblia lo describe aquí como el aguijón de la carne de Pablo, ¿verdad? Pero él dice lo siguiente, 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. 12, 2 de Corintios 12, desde el versículo número 8, hablando de esta falencia, esta dolencia en el cuerpo, dice lo siguiente en el verso 8, y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué dice la Biblia? Soy fuerte. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Entonces, esta iglesia, a pesar de que tenía varias dificultades, no nos dice cuál era la dificultad, para tal vez no encasillar cuál es la dificultad que poseía. Pero en la vida a todos nosotros nos van a llegar momentos de grandes dificultades, dificultades que no tenemos la capacidad de solucionar, enfermedades, algo de economía. Hay tantas, hay diversas cosas.
Pero en el momento de la debilidad, es en ese momento que nosotros aprendemos ¿a qué? A depender de Cristo. Hay una pregunta que muchas veces me las hacen. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios tiene que llamar a la gente cuando está topando fondo? ¿Por qué Dios no llama tal vez a las personas cuando están en la cúspide de una carrera o algo? Sí, ha llamado y hay gente que responde al llamado, pero es verdad que la mayoría de las veces es cuando nos sentimos más miserables, cuando nos sentimos muertos, vacíos, a pesar de que puede haber muchas cosas, nos sentimos de esa manera. ¿Por qué? Es que, queridos hermanos, es en ese momento que nosotros podemos entender quiénes somos realmente. ¿Qué es lo que hay dentro de nuestro corazón? Es en ese momento. Entonces, esta iglesia no es que no poseía fuerzas, sí tenía las fuerzas, tenía muy pocas fuerzas, pero tenían tan pocas fuerzas que permitía que el poder de Dios obre en la vida de esta iglesia. Yo recuerdo el testimonio de una mujer a quien su hija se le murió. Y esta mujer es una mujer creyente. Cuando su hija se muere, claro que estaba en debilidad, por supuesto que estaba triste en su corazón, muy triste en su corazón. Pero blasfemó en contra de Dios, no lo hizo. Más bien se afirmó en el Señor. ¿Y saben lo interesante del asunto? Que cuando esto sucede y ella estaba en esta debilidad, hablando de que extraña a la hija, mucha gente se le acercaba, en cambio, a pedirle consejos de cómo atravesar el sufrimiento. Y cada vez que esta mujer estaba ahí decía, no entiendo, pero ahora entiendo. Es raro, ¿verdad? No entiendo por qué pasó, pero cuando venía esta situación de que la gente, cuando alguien pierde a alguien y no tiene esperanza de la vida eterna, necesitas escuchar la verdad del evangelio. Y en ese momento, aunque estaba en debilidad, tenía fortaleza. ¿Qué más pasaba en ellos? Tenían la suficiente confianza para ver la prueba como una enseñanza y no como un castigo. Es que es diferente la manera que vemos la vida, ¿verdad? En este caso, ellos no es que no tenían fuerza, tenían poca fuerza, pero ¿sabes cuándo la fuerza realmente se le acaba? Cuando se le acaba la esperanza. Esta semana recibí una llamada poco extraña sobre alguien a quien aprecio mucho y su mensaje fue directo. Su mensaje era: Javier, no sé por qué Dios me tiene así. No lo entiendo. Estoy a punto de claudicar, de no creer en Dios. Así me lo decía. Yo le decía, ¿sabes qué? Ven mejor para poderlo conversar. Porque a veces por mensaje es medio complicado. Nos sentamos a conversar. Y veíamos que lo que atravesaba él en ese momento, la persona estaba atravesando una dificultad de una cadena de cosas que venían sobre su vida, pero no había visto que la mano de Dios también estaba detrás de cada una de esas cosas, queriéndole enseñar algo. Cuando tú no claudicas, aunque tengas pocas fuerzas, el Señor está ahí cuando sigues confiando en Él. Y eso es lo que estamos observando en la vida de Filadelfia. Muy bien, tenían esta actitud, ¿verdad? Pocas fuerzas, hemos aprendido que significa dependencia. Has guardado mi palabra. ¿Qué significa esto? Obediencia. A pesar entonces de que viene alguien y te hace la contra, sigues perseverando ¿en qué? En la palabra de Dios. Y no has negado mi nombre. Wow, eso significa confianza plena en el Señor. Muy bien, volvamos a Apocalipsis capítulo número 3, por favor. Vamos a Apocalipsis capítulo número 3, mismos versículos del 7 en adelante. Y vamos a ver algo increíble. Una protección, una promesa, una palabra de aliento. La palabra de Dios aquí es para darle aliento a la iglesia. ¿Y cuál es la palabra que le da? Observemos los versículos que estamos viendo. Verso número 7 en adelante. Vamos a leer y si usted puede ir subrayando tal vez las promesas que el Señor les está dando o el ánimo que el Señor les está dando, subráyelo conmigo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, y ya vimos esto, el santo, el verdadero, el que tiene la llave, David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Subraye esa frase primero, ¿ya? Subraye esa primera frase. Nadie cierra esto, ¿verdad?
Verso número 8, yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Vuelvo a subrayar esa frase, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira el verso 9, he aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Subraye también esa parte. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Aquí viene algo más. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, y subraya esa parte, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Verso 11, he aquí yo vengo pronto. Subraya esa frase, por favor, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Verso 12, al que venciere, mira esta frase, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. Y vamos a detenernos ahí. Miren las múltiples cosas que el Señor le otorga a la iglesia de Filadelfia, la cual está escribiendo que tenía pocas fuerzas, pero había guardado la palabra de la paciencia del Señor. Y a pesar de la persecución, no había negado el nombre del Señor. ¿Cuáles son las promesas que recibe esta iglesia? Primero, nadie podría cerrar esa puerta. Y eso es hermoso. Por más mucha oposición que tuviera, esa puerta no se iba a cerrar. Jesús un día lo dijo, aún ni las puertas del Hades, ni las propias puertas del infierno podrían en contra de su iglesia. Y es lo que de alguna forma le está repitiendo a Filadelfia. La puerta del evangelio no se cerraba, seguía ¿cómo? Abierta. ¿Se iba a cerrar? No. ¿Alguien la podía cerrar? No. ¿Iba a perseverar? Sí. ¿Por qué? Porque ¿quién era el que tenía la autoridad de dejarla abierta? El Señor. Entonces puede haber el temor, ¿verdad? Por algo A o B motivo. Yo recuerdo la historia de un hombre llamado John Newton. John Newton cuenta la historia que hoy se lo conoce como un gran hombre de fe, un gran legado que dejó, un hombre que enseñó a través de las escrituras, que predicó el evangelio, pero no siempre fue así. Cuenta la historia que en una de sus predicaciones le fue tan mal, pero tan mal que no podía ni abrir la Biblia, había perdido los apuntes, todo le salió absolutamente mal, tanto así que cuando se fue, creo que ni la mano le dieron, por lo mal que le fue. Terrible. ¿Sabe cuánto tiempo pasó antes de que él volviera a poder predicar? 4 años. ¿Por qué? Porque le daba miedo predicar. No porque no lo invitaban, sino que le daba temor, pánico, pararse a hablarle a las personas por lo mal que lo había hecho. Pero la puerta del evangelio se le cerró. No, seguía ahí abierta. ¿Qué tuvo que hacer? Vencer el temor y predicar el evangelio. Eso era lo que tenía que hacer. Entonces, nadie puede cerrar esa puerta que el Señor ha abierto, no solamente para la iglesia en Filadelfia, sino ¿para quién? Para la iglesia. Para la iglesia está abierta la puerta de ir y dar a conocer el evangelio. Tal vez aquí, los que estamos, no sienten o no sentimos tanto esto aquí, porque nosotros tenemos una libertad para predicar el evangelio. Pero en lugares donde el cristiano es perseguido, este es un mensaje muy relevante. ¿Por qué? Porque ahí sí literalmente te asesinan, te queman la casa, te queman la iglesia, te persiguen, queman a los pastores. Son cosas terribles las que hacen. ¿Y qué causa eso? El temor en la vida de la iglesia para callar el mensaje del evangelio. Entonces el Señor le dice, a ver, está esa puerta abierta, nadie la va a cerrar. ¿Qué más les dice? Venceré a tus enemigos, reconocerán que te he amado. ¿Qué van a ver entonces? La mano de Dios sobre esta iglesia. ¿Qué más les dice? Te guardaré de la prueba de este mundo. El mundo va a llevar juicio, queridos hermanos. El ser humano tendrá que responder, cada uno tendrá que responder por sus actos. Toda persona.
sin distinción ni de raza, ni de sexo, ni de profesión, absolutamente nada. Todos nosotros tenemos que estar delante del tribunal de Cristo. Pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Va a estar sobre la ira de Dios? No. Y eso inclusive lo vamos a estudiar luego en los siguientes capítulos de Apocalipsis. Pero el Señor les viene y les dice, ustedes no van a pasar por esa prueba donde el mundo va a ser juzgado. ¿Se acuerdan cómo habían juzgado en este caso? ¿Cómo ellos eran perseguidos? Esto es lo que tal vez les daba temor. Pero imaginémonos caer sobre las manos de Dios en juicio. Y el Señor les dice, ustedes son librados de esta parte. Miren la promesa que les dice, yo vengo pronto. ¿Cuál es la esperanza del cristiano, queridos hermanos? ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Obtener trabajo? La esperanza del cristiano es que nuestro cuerpo de alguna forma sane. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Qué se predica hoy en día? La esperanza del cristiano, queridos hermanos, es aquella esperanza que se puede describir de alguna forma en el Salmo 121, cuando el salmista dice que él alza su mirada a los montes, porque él sabe que su socorro viene del Señor. La esperanza del cristiano está arriba en la venida ¿de quién? De su Salvador. Y mientras tanto, trabajamos aquí. Esa es la verdadera esperanza. Es lo que no hay mensaje más alentador de que Cristo va a venir. Esa es la esperanza del cristiano. Y eso es lo que está animando aquí, porque imagínense esto, ellos están trabajando, tienen poca fuerza, están siendo perseguidos, se tuvieron que haber sentido en gran debilidad, pero el Señor les dice, hey, yo vengo pronto. Yo vengo pronto. Esa es la gran esperanza de la iglesia. Y miren lo que el Señor les dice. No solamente les dice, yo vengo pronto, sino que les dice, te haré columna del templo. ¿Qué significa esto? Filadelfia era una ciudad que sufría muchos terremotos, hartísimos terremotos. Entonces esta ciudad, de hecho, fue devastada algunas veces por terremotos y cuando pasaban los terremotos todo el mundo se iba de ahí. Pero había una curiosidad, ¿qué era lo que quedaba luego del terremoto? Hace unos años atrás estuvimos con mi esposa en una parte de Roma donde usted camina y hay algunos templos viejos que han sufrido ataques militares, terremotos, de todo. Pero ¿sabe lo que se queda de pie? Las columnas. Las columnas son difíciles de caer. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia en Filadelfia? Dice, no le está diciendo que va a ser fácil, dice... Si le está diciendo que la columna se queda de pie, es porque va a haber situaciones graves y difíciles a atravesar, pero que ellos se van a mantener de pie, firmes en el Señor. Y eso es lo que Él les dice, yo les voy a hacer columna del templo. Entonces ellos estaban acostumbrados a que cuando había un terremoto, ¿verdad? Y todo se caía, lo único que estaba de pie era ¿qué cosa? Las columnas. Y el Señor les dice, así los voy a hacer yo a ustedes. Díganme si esas palabras no alientan. Porque, queridos hermanos, la aflicción que nosotros atravesamos en este mundo es pasajera. Guarden eso en su corazón. Es pasajera. Lo que vivimos en este momento, la pandemia que vivimos, la gran escasez económica, todo esto es pasajero. Hay algo mucho más allá que nosotros debemos observar. Y la iglesia debe mantenerse como aquella columna para que el mundo mire a quién, a Jesús. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Es la promesa. Ustedes van a quedar como esa columna. Y dice, y nunca más saldrán de allí. ¿Por qué les dice esto? Porque luego de los terremotos, queridos hermanos, todo el mundo migraba. Todo el mundo se iba. Ellos estaban acostumbrados. Imagínate esto, estar en tu casa, la reconstruyes, ves a tus hijos crecer ahí y todo está hermoso y de repente un gran terremoto se lleva todo lo que tú has visto. ¿Y qué haces? ¿Sabes qué? Tenemos que salir de aquí por el temor que hay. Pero el Señor le dice, eso no va a pasar aquí. Ya no vas a tener que emigrar, vas a tener esa eternidad. Vas a estar conmigo, eso es lo que les está diciendo. Y luego le dice, y tendrás sobre ti el nombre del Señor y su ciudad. Y sabes que eso me llamó la atención. Y quiero leerles este pequeño comentario de un hombre llamado Barclay. Y dice así, esto funciona bien con la imagen de una columna. En el antiguo mundo se tenía una columna especial con una inscripción, el cual era añadido a uno de los templos, el cual honraba a un siervo fiel de la ciudad o a un sacerdote distinguido. Filadelfia honraba a sus hijos ilustres al poner sus nombres en las columnas de los templos, para que cuando todos vinieran a adorar,
ellos pudieran ver y recordar. Entonces, cuando entraban a los templos de Filadelfia, ellos podían ver que habían nombres de personas distinguidas, de alguien que ha hecho un acto bueno en este caso, y podían recordar esos nombres. Y el Señor les está diciendo eso. Y les está diciendo: ustedes son propiedad mía. Yo no sé qué le hace sentir seguro a usted, pero a mí la cosa que más me hace sentir seguro es saber que soy propiedad de Cristo, que soy de Él, que somos de Él y para Él. Y eso es lo que el Señor les está diciendo aquí. Pero aquí hay algo clave. ¿Cuál es la instrucción? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Porque hay detrás de esto una hermosa bendición, una hermosa palabra de ánimo. Pero ¿cuál es la instrucción que el Señor le está dando a su iglesia? Miren lo que dice. La única instrucción que se ve ahí es: retén lo que tienes. ¿Se fijaron? Retén lo que tienes. Diga conmigo: retener lo que tengo. Pero dígalo duro, a ver, retener lo que tengo. Sí le he dicho que soy bien preguntón, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Algunos me van a decir: deudas, pastor. Problemas, pastor. Sí, es verdad, todos los tenemos. Pero nuestra vida es diferente por la gracia de Jesús. ¿Qué es lo que tenía esta iglesia? Tenía una puerta abierta. Tenía pocas fuerzas. Significa tenía dependencia. ¿Qué tenía? Que había guardado su palabra. O sea, la obedecía. ¿Qué más tenía? No había negado el nombre. Tenía confianza. 4 cosas que ellos tenían, que poseían. Y que como iglesia y que como ciudadanos del reino de Dios, como hijos de Dios, debemos de poseer, queridos hermanos. Mire, la verdad no sé qué es lo que en su vida atraviesa. Solo Dios puede saber. Pero hay algo que a mí me ha gustado de poder estas semanas ir observando poco a poco las iglesias del Apocalipsis. Y es que siempre hablan al corazón. Y es que hablan al corazón del hombre que tiene esa puerta abierta aquí para entender lo que su Dios quiere mostrar, quiere enseñar. Hemos empezado desde Efesios viendo que el amor se había ido y las muchas obras habían venido. Que la comodidad era un gran enemigo de la fe. Y hoy observamos algo interesante. Que muchas veces la puerta sigue abierta, pero que no sé por qué nos detenemos. No sé por qué no se persevera. Si hoy Jesús tendría que decir: conozco tus obras, queridos amigos, queridos hermanos, ¿cuáles fueran esas obras? Porque hoy Dios habla a través de su palabra a esta iglesia que, aunque parecería no tener nada, lo poseía todo. Tenía lo más importante. Que tal vez tenían el temor de que alguien haya cerrado esa puerta, y el Señor les aclara, les dice: esa puerta no se ha cerrado. ¿Has pensado que tal vez al dejar o alejarte o no predicar la palabra de Dios, o tal vez tener el temor de hacerlo, a las personas a quien Dios te ha encomendado, a ti en este caso, a hablarle la palabra de Dios, dice: pero es que ya no me van a escuchar, pero es que ya no me van a escuchar, es que no sabes lo que cometí, o no sabes cómo estoy? No, yo no. Pero el Señor sí, y Dios hoy a través de su palabra nos anima a ver algo, que la puerta sigue abierta, que esa puerta, por más que el propio Satanás se pare ahí y la quiera cerrar, no va a poder, porque el único que tiene la autoridad se llama Jesucristo. ¿Tienes pocas fuerzas? Dale gloria a Dios, porque no es necesario que tengas una mega fe o una mega fuerza. Necesitamos cada uno de nosotros aprender lo fundamental de la vida del cristiano. ¿Y saben qué es? Dependencia de Dios. No hay mayor batalla que se gana de rodillas. No hay mayor batalla que la que se vive en plena, pero en plena dependencia de Dios. Tenían pocas fuerzas, tenían la puerta abierta, pero algo importante: obediencia, guardar la palabra de Dios, plena confianza.
no han negado su nombre. ¿Qué tal si oramos? Y si hoy piensas que esa puerta para predicar el evangelio se te ha cerrado, yo creo que el mensaje está clarísimo. La puerta sigue abierta. Sí, el Señor viene pronto, pero la puerta sigue abierta. Y si esa puerta sigue abierta, tenemos que aprovecharla. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por el tiempo que nos das en estudiar tu palabra. Señor, hay muchas cosas, muchos factores que como seres humanos nos afectan y nos detienen para hacer lo que nos has mandado hacer. Hay diversos factores, Señor. Muchos de ellos puede ser el temor, puede ser una baja autoestima, puede ser que no nos hemos sentido perdonados por lo que hemos hecho y ya tú nos has perdonado. Hay tantos factores. El afán es uno de ellos, la preocupación económica es uno de ellos. Puede ser tantos, la falta de perdón, una crítica, algo. Señor, pero hoy queremos depositar todo eso delante de ti. Señor, no queremos cargar más con esto, Señor. Queremos aprender a ser dependientes de ti. Queremos más bien exaltar de alguna forma nuestra vida en las pocas fuerzas que nos quedan para que tu fuerza venga en nosotros. Para que aquella puerta que está ahí abierta, Señor, ya no sea en nuestra capacidad, porque cuando nosotros mismos vamos en nuestras fuerzas a predicar, a hacer todo, no pasa nada. Pero cuando tú estás de por medio, Señor, las cosas realmente suceden. Pero ayúdanos ¿a qué? A guardar tu palabra, a no negar tu nombre, Señor, a no negociar nuestra vida con este mundo, Padre, que lo único que va a querer es alejarnos de ti, Señor. Has dejado la puerta abierta para la evangelización, ayúdanos a tomarla. Ayúdanos a prepararnos, a discipularnos, a entrenarnos en tu palabra, para que de esta forma, Señor, podamos ir y hacer discípulos. No hay cosa más maravillosa que hacer tu obra mientras tú vienes. Te ruego que tú bendigas la vida de tu iglesia, que tú bendigas, Señor, la obra de tu iglesia. La puerta sigue abierta, Señor. Ayúdanos a retener lo que tenemos, esa dependencia. Ayúdanos a retener, Señor, la obediencia y la confianza. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Como hemos estado hablando de que la puerta sigue abierta, el 13 de febrero va a haber una puerta, por así llamarlo. El 13 de febrero, queridos hermanos en Facebook, queridos hermanos en Zoom, queridos hermanos aquí, como que tuviéramos 3 lugares de predicación. Qué bonito, ¿verdad? Se ha multiplicado de alguna forma esto. Puertas abiertas. El 13 de febrero vamos a tener algo que se llama, diga conmigo, amor en tiempo de pandemia. Uy, amor en tiempo de pandemia, ¿verdad? Entonces, usted va a decir, ¿qué nos van a enseñar? ¿Qué van a ser tips de cómo salir con la novia, el esposo? No. Hay cosas que afectan y son mucho más graves que el COVID en la vida del creyente. Mucho más graves que el COVID en la vida del creyente. Hay veces que el amor se enfría, hay cosas que debemos de saber antes de entrar en un tiempo de noviazgo o de matrimonio, que la palabra de Dios está ahí para que nosotros podamos aprenderla. Amor en tiempo de pandemia es un tiempo para alcanzar a otros también, para que puedan conocer a Jesús. Y es por eso que los animamos a que dentro de nuestras redes ustedes puedan ver el link para que puedan inscribirse. Esto va a ser el 13 de febrero de 9 a 12 del día. No tiene costo alguno, pero aquí sí, como iglesia quiero motivar a hacer algo. Hay la puerta abierta, entonces hagamos que entre la gente, ¿verdad? Vamos e invitemos y animemos a otros a también poder venir. ¿Amén o no? Amén. También queríamos comentarles, estamos ya en Spotify. Puede buscar en su Spotify o puede compartir la prédica. También estamos en YouTube, también pueden compartirlo. La idea es poder dar a conocer el mensaje a muchas más personas. Y ahora lo más importante. A ver, Richard, vamos a despedirnos de los amigos de Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Les animamos a compartir también este mensaje.